oímos y lo ponemos todo adentro de una bolsa, pero luego cuando queremos recordar los conceptos tenemos un problema, que todo está mezclado. Y yo siento que cuando nos unimos en este tipo de encuentros tan claves para la historia de familias, de ciudades, de naciones, de continentes, debemos de cultivar una mente de biblioteca, es decir, lo que vamos oyendo lo vamos clasificando para que cuando volvamos a nuestra tierra y a nuestra asignación, la información no esté desordenada, sino que esté clasificada. Y que podamos apelar a esa información como algo que está allí, que sabemos que se dijo y que lo puedo aprovechar como un recurso para el desarrollo de aquello a lo que Dios nos asignó. Por lo tanto, confío que esa es la obra del Espíritu, que hará que cada palabra que recibamos, el Espíritu no solamente nos permita entender, sino también clasificarla. Y no serán un sinfín de conceptos, sino que esa verdad estará clasificada y servirá en el momento oportuno. Y cuando la necesitemos, estará allí para la edificación de la iglesia. En esta mañana quisiera compartirles acerca de la verdad presente como una verdad viva y orgánica. ¿Qué es lo que queremos decir de esto? Y gracias al apóstol Tamo y al pastor Tommy por todo lo que ellos ya han impartido en esto, y que esto sirva para sumar a una verdad que Dios está construyendo en este tiempo. Si nosotros pudiéramos concebir en este tiempo que las verdades no son verdades filosóficas, que a veces confundimos entre cosas que son ciertas y cosas que son verdades. Podemos pasarnos la vida diciendo cosas ciertas e inclusive alineadas con cosas que dice la Biblia, y estaríamos diciendo cosas ciertas. Nadie podría refutar algunas cosas que decimos, pero no estamos aquí para oír cosas que sencillamente terminen siendo ciertas, sino que venimos acá para que las cosas ciertas se conviertan en verdades presentes, porque las verdades presentes producen algo que las cosas ciertas o escrituralmente demostrables no siempre pueden hacer, que una verdad presente gobierna determinaciones. Una verdad es presente si gobierna y si produce una generación gobernable. Las verdades presentes de Dios, cuando aparecen en una generación, aparecen y gobiernan, no dejan liberado. Una verdad presente no deja liberado a que si queremos o no, da por sentado que si una verdad presente se está manifestando en una generación, habrá gente que caminará a la luz de esa verdad. O sea, Dios no está pensando en nuestra libertad, Él está pensando que en este auditorio hay personas que caminarán a la luz de lo que Él está hablando. Quiere el Señor que el 100% de lo que estamos aquí no estemos con la opción de ver qué hacemos con lo que oímos, sino que podamos caminar a la luz de lo que hemos oído. Y eso es lo que va a marcar la diferencia. Una de las cosas que hemos oído desde ayer es que si nosotros como generación queremos caminar a la luz de una verdad presente, y me gustaría que si usted ha traído para tomar nota, tome algunas notas. Yo cuando se cumpla el tiempo terminaré y le pediré a usted que me dé la oportunidad de poner la pausa y continuar en la próxima conferencia, para no decir cosas tan rápido que después quizás no dejen una verdad sustanciosa. La verdad que todo hemos hecho y hacemos un gran esfuerzo para estar acá, por lo tanto no estamos para decir ideas aisladas, sino para graduar ideas y hacerlas madurar a un nivel mayor. Entonces, lo primero que quisiera que usted anote allí es
Una verdad presente requiere resolver la voracidad que tiene el oído humano. Los seres humanos y los creyentes en todos los tiempos tienen y tenemos un mismo problema. Caemos en la voracidad del oído. Como que oímos cosas y como quien pasa las páginas de un libro, estamos ansiosos por volver a oír algo nuevo. Nos toma el síndrome de ¿qué hay de nuevo? ¿Qué vendrá ahora que he oído lo que he oído? ¿Qué vendrá en la próxima conferencia? Y en esto observamos que los escritores bíblicos en el Nuevo Testamento resistieron la tentación de la voracidad del oído humano. Parece ser que una característica y una señal de la vida de un apóstol es no dejarse absorber por el oído voraz de los oyentes. Es por eso que una y otra vez, tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro explican de que ellos no tienen problema en volver a explicar lo que ya han hablado. Eso significa que hay una tentación generacional de incursionar en cosas que si ya hemos oído, se suponen que se saben. Y no todas las cosas que hemos oído se han anclado en nuestra vida de manera gubernamental y gobiernan nuestras vidas. Una verdad ha sido oída solo cuando damos evidencia que gobierna nuestras vidas. Yo quisiera que estos proverbios pudiesen quedar instalados. Cuando realmente hemos oído según Dios. Si oído es haber escuchado el sonido de un mensaje, entonces esta generación sumará una generación más a 2000 años de historia. Seremos una estadística más de gente que oyó lo correcto, de personas que oyó mensajes inspirados, pero lo que marcará la diferencia es que esta generación no se va a cansar de oír siempre lo mismo hasta tener la evidencia que para un hijo de Dios haber oído significa estar gobernado. Yo, por favor, yo sé que cada uno de los que exponen tendrán un deseo de parte de Dios. Y a mí me gustaría que usted, aun cuando vuelva a oír los audios y ver los DVD, que ningún concepto de todos los que se vierten se pueden escapar. Si usted pudiera ayudarme a mí y repetir conmigo que esta generación no debe dar por oído algo que no lo está gobernando. Falta de gobierno debería de ser idéntico a no haberlo oído nunca. Es preferible decir, no tengo ni idea de quién fue Pablo. Sería honroso para una generación decir, ni siquiera sabía que existía Biblia, si la palabra de Dios no está gobernando nuestras vidas. Parece un extremo, pero los extremos nos ayudarían a anclar una verdad. Yo no estoy presentándole a la verdad presente un enemigo, pero sí un rasgo peligroso. Y lo voy a volver a repetir por tercera vez: la voracidad de los oyentes. Entonces, en el ánimo de querer siempre estar avanzando en decir cosas nuevas, podríamos caer en el error que lo obvio se convierta en la verdadera necesidad de una generación. A veces nos encontramos en la realidad de nuestras iglesias, de nuestras congregaciones, cosas que nosotros le llamamos obvias. ¿Pero cómo? Usted nunca oyó eso. Sí, lo oyó. Y el problema no es que no lo oyó. El problema es que lo que oyó no está gobernando. Y esa es una labor clave del Espíritu.
Si nosotros pudiéramos definir humildad en el asunto de oír la verdad presente, deberíamos de decir que humildad es saber cuándo realmente yo he oído la voz de Dios. Es por eso que la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto es que en el antiguo pacto oír era un asunto de sonido, pero en el nuevo pacto oír es un asunto de obediencia y de gobierno. Nosotros hemos oído aquello que realmente obedecemos. Nosotros hemos oído aquello que gobierna nuestras vidas de una manera soberana. Una de las aplicaciones para verdad presente es absoluta soberanía de Dios. Dios, cuando habla verdades presentes, no supone que nosotros hemos de pensarlo y ya veremos. Las verdades de Dios son soberanas y aparecen en una generación para gobernar. Entonces la gobernabilidad de los pueblos a la voz de Dios es determinante para que una verdad presente se manifieste. Mi pregunta no es solamente en esta mañana para traer una duda, sino que yo siempre digo, las preguntas cuando se aclaran en los mensajes, siempre es mejor que la duda se presente o las preguntas se hagan en lugares como esto, porque aún si fuese una pregunta que no va a ser una tentación, para mí las preguntas son peligrosas porque tienen viborita al comienzo y al final. ¿Han visto los signos de pregunta? Pero en la Biblia siempre en las Escrituras las preguntas que se hacen en este tipo de dimensión tienen la respuesta. Por eso cuando Jesús preguntó, ¿quién dice la gente que yo soy?, Jesús no solamente hizo la pregunta, sino que él sabía que estaba en un ámbito de revelación. Entonces mi pregunta es hoy, ¿cuándo será el momento en el que lo que oímos terminará gobernando una generación? Entonces, la verdad presente de Dios es un asunto de vida. A diferencia de cómo venimos entendiendo todo nuestro tiempo, quizás parte de este mensaje no se pueda desligar de mi propia vida, si se quiere, en el sentido de que he habitado la iglesia desde que nací. Era el concepto de iglesia que todos tenemos. Jamás en mi vida se me hubiera ocurrido, como muchas veces yo vi, irme al mundo para saber lo que era el mundo. Y aunque los sistemas eclesiásticos hicieron todo lo posible para que una generación que había nacido en la iglesia tuviese el deseo por lo menos de haber experimentado algo horrible, por lo menos eso servía para tener un testimonio luego en la iglesia, ¿verdad? Yo recuerdo cuando yo era chico, los únicos que pasaban a dar testimonio eran los ex malos que ahora eran buenos. Esa fue mi guerra. Cuando yo era un joven, yo decía, yo jamás voy a pasar a dar testimonio, porque yo era hijo de pastor, aparentemente no calificaba para ninguno de los pecados que luego debía yo dar testimonio. Entonces mi pastor hacía pasar siempre a personas que tenían un terrible testimonio y la pregunta era, ¿qué hizo el Señor con usted? Entonces aquel que robaba tenía un lugar en la plataforma, el que había inventado los pecados, ni que el diablo se le hubiera ocurrido, ese era candidato al púlpito. Entonces yo desde la silla me preguntaba, ¿cuándo yo tendré un testimonio? Después Dios resolvió eso con los años, pero así estaba montada la estructura. Es decir, si tú no habías matado a nadie, si tú no cargabas con algunas fornicaciones y adulterio, no había lugar en la sección de testimonio para usted. Hasta que gracias a Dios algunos sobrevivimos a eso. Y hoy nos estamos dando cuenta que gracias a Dios por este tiempo de libertad que tenemos, que no necesitamos un testimonio de ese tipo para hoy poder traer un mensaje, porque Dios está redimiendo esta generación.
Entonces nos damos cuenta que el evangelio no está basado en algo que le pasó a usted. Que el poder del evangelio no está demostrado de dónde usted estaba y a dónde usted está, sino que el poder del evangelio radica en aquello que Cristo llevó en la cruz, aquello que Él produjo en su sacrificio. Entonces es maravilloso saber que lo más importante no es lo que a usted y a mí nos pasó. Que usted no necesita un testimonio mayor que el que ya tenemos en Cristo. Eso es maravilloso. De hecho, que el apóstol Pablo tenía un testimonio por haber grabado 5 CD. El apóstol Pablo tenía un testimonio para haber grabado música durante todo su ministerio. Sin embargo, abdicó muchas veces a su propio testimonio para poder comunicar que ya él en Cristo no tenía testimonio, sino que Cristo era su testimonio. Y eso es un gran cambio y una gran reforma para la iglesia presente. El antipático hecho de hacer pasar a los 5 que se sanaron y a los 150 que se van enfermos de nuestras reuniones, eso está cambiando por causa de la verdad presente. La verdad presente está trabajando sobre todo, no solamente sobre el pensamiento, sino que el pensamiento de los santos debe de migrar rápido a nuestras plataformas, que son los lugares más infecciosos y pandémicos, a donde las cosas se reproducen en la vida del pueblo. Entonces hay que hacer 2 cambios bien fuertes en la verdad presente, en la mentalidad de las personas, a usted que está sentado, y lo que se va produciendo también en la plataforma y en estos lugares públicos, para no llevarnos modelos equivocados que vayan en contra de aquella verdad que Dios está revelando a su iglesia. Los apóstoles escribieron cartas. De hecho, de que Pedro estaría asombrado que 2000 años más tarde nosotros estemos hablando de una frase de él. Yo creo que si Pedro resucitara hoy y aparece entre nosotros, dije, y todo esto es por algo que dije yo. Es tremendo. Lo que produce una verdad que sale de la boca de un hombre. Te levantas después de 2000 años y alguien ha hecho un congreso en Santo Domingo. Pedro ni sabía que existía Santo Domingo. Sin embargo, 2000 años más tarde estamos usando una frase de él, una expresión de él, que encapsula prácticamente la vida misma del evangelio, porque el apóstol Pedro ha graduado en 2 palabras el pensamiento eterno de Dios. Ninguno de los hombres como Pablo, como Santiago, ellos se pensaron que sus cartas iban a ser Biblia. ¿Usted se cree que Pablo, cuando se sentaba a escribir en una cárcel, decía, estoy escribiendo la Biblia? No. Fueron 100 años después de Pablo que un sobrino generacional de él encontró alguna de sus cartas y con gran criterio las ordenó de mayor a menor, y hoy usted tiene una Biblia. Pero Pablo nunca se ocurrió pensar, y qué bueno que así fue, porque yo creo que si él se hubiese puesto a escribir la Biblia, hubiese escrito otras cosas. No se hubiese centrado tanto en lo que se centra, que son la problemática que crece la gente. O sea, las cartas apostólicas están llenas de comportamientos mentales de cómo reacciona una generación ante una verdad presente. No son los peligros, sino los antagonismos que levanta en una generación cuando una verdad se está revelando. Nadie discute que lo que Pablo está enseñando, él lo ha recibido del Señor. Pero las cartas tocan una problemática, las características de los pueblos, cómo los pueblos malinterpretan por la vanidad de la mente una verdad presente. Y ese es mi punto en esta mañana. No son los enemigos de la verdad presente, pero sí son los riesgos de la verdad presente. ¿Cómo tú puedes enseñarle a la gente que Cristo es el don de Dios y tienes una iglesia que tiene problemas con los dones? Y usted diría, bueno, pero el que predicaba era Juan Balistreri. Si hubiese sido Juan Balistreri,
Todos los riesgos son posibles, pero era Pablo. Bueno, pero Juan Balistreri viene de un instituto bíblico. Pablo venía del cielo. Es decir, que todas las demandas que los pueblos hacen de un predicador brillante, la iglesia que visitó Pablo la tenía toda. ¿Qué más le puede pedir a usted? Un hombre entregado, que no le tenía miedo a la muerte, había estado en el Señor, le había sido revelado el evangelio. Sin embargo, a ese hombre no se lo entendió. Así que nosotros no estamos seguros por tener buenos púlpitos. No hay ninguna seguridad por tener ministros brillantes y con grande revelación. Los pueblos, la gente, nosotros los oyentes tenemos que cargar también con el peso de responsabilidad que nos queda, que no es de hacer la obra de Dios, sino entender lo que es haber oído. Yo creo que nosotros todos escuchamos, pero de allí a haber oído. La pregunta es, ¿qué escuchó la iglesia de Corinto acerca de los dones? Y escuchó lo que todos los pueblos por 2000 años hemos escuchado, lo que queremos. Lo culturalmente aceptable. Yo sé que esto no nos gusta, pero son muy pocos minutos que tenemos acá. Este reloj es tremendo. Es un juez inapelable. Yo oro y no se para. Se ve que no hay que orar. Entonces el punto es, estoy seguro por tener en mi plataforma o en mi iglesia local a un hombre con la mentalidad que venimos nosotros, consagrado a Dios, que allí viene el domingo y el miércoles con la palabra que Dios le reveló. La pregunta es, ¿qué pasa con los destinatarios? Porque si la verdad presente es un asunto de púlpito, estamos arruinados. Por favor, definámonos y no perdamos más tiempo. Ahora, si la verdad presente es un asunto de generación, entonces las cosas van a ser diferentes. Es por eso que David, siendo un hombre brillante, se murió David y todo terminó. La palabra dice, y David sirvió su generación y dio corrupción. El original dice que se pudrió con sus padres. Mas hablando del hijo, sirvió a su generación. Y la diferencia entre el hijo y David es que el hijo no se pudrió, que el hijo no se echó a perder. Es decir, la idea es que haya una generación en la tierra, que aquellos que sirven como los que oímos no nos corrompamos y no nos echemos a perder, que el producto dado por el Espíritu encuentre el envase correcto, porque nadie te compraría un perfume de $1000 en una lata de Coca-Cola. Es decir, recipiente y producto deben de estar a la altura para no corromperse en medio de una generación, y esa es la generación que va a consumar el propósito de Dios. Sí, porque la historia reciente dice que los pueblos tienen una alta demanda sobre sus líderes, y está bien que así sea. Pero hay un tema diferente en este tiempo. Es que estamos asumiendo responsabilidades generacionales. Y los pueblos, las personas, los hijos de Dios, estamos entendiendo cosas en esta generación que vamos a preservar la palabra. La pregunta es, ¿a quién le vamos a cobrar la vianda que Pablo no pudo dar, que la tuvo que cambiar por leche? ¿Quién? Es que Pablo no tenía revelación de Dios, sí, pero cuando llegó al ámbito debió cambiar por un asunto de vida, y esa es la diferencia entre un padre y un predicador. Que como predicadores decimos lo que queremos en el ámbito que queremos, pero los padres administran la vianda.
Los predicadores podemos ir y decir: yo tengo que cumplir con la misión para lo que me invitaron. Los padres administran por el Espíritu la vianda, porque se nos habló de hambre. Entonces, cuando estamos hablando de hambre, tenemos que saber que el hambre es voraz. Puede el hambre ser una apetencia voraz. El tema es que los padres no pueden caer en la voracidad de los hijos. La pregunta es: ¿por qué Pablo administró la dieta? ¿Por qué, además de apóstol y predicador, fui a ustedes y tuve que cambiar la vianda por leche? La pregunta es: ¿quién nos privó a nosotros de haber oído la vianda de Pablo? Perdóneme, si lo que Pablo enseñó era solo leche, yo me pregunto cuál era la comida. Hace 2000 años que estamos tratando de discernir la leche. O sea, Pablo se murió con sus bosquejos. Ahora, trayéndolo al tiempo presente, yo me pregunto: ¿podrá este pueblo levantar una demanda? No demanda en gritos ni en aplauso, una demanda espiritual que haga que Dios saque. Porque esto funciona como el mercado de oferta y demanda. Cuando los pueblos demandan, Dios sale al mercado con ofertas. Y si usted y yo en esta hora hacemos una demanda de vianda, una demanda de decir: no voy a enojarme mañana, no voy a tomar los pensamientos que se dicen acá como una amenaza para mi vida. Acá no estamos en contra de nada. ¿Dónde está la búsqueda de que la verdad revelada se salga de las plataformas y vuelva a los pueblos? Que haya un equilibrio, porque aquello que Dios está hablando a los que comunican el evangelio, también lo está confiando a cada uno de nosotros. Dios no está creyendo, el liderazgo es un asunto nuestro. Para Dios no hay privilegiados, son gracias diferentes, somos funcionalmente diferentes, pero la revelación de Dios no es privativa, ni de un predicador, ni de un pastor. Es para aquel que se hace responsable, ¿sabe de qué? De no corromperse en esta generación y de no caer en la voracidad del oído. No nos debe de ser gravoso repetir una y otra vez las cosas. Mi máxima que quisiera de manera audible decir es: oír sin ver es no haber oído. En el concepto bíblico, si se quiere, oír no es haber estado en una conferencia. No es haber estado con alguien que habló. El concepto de oír incluye